Ahí estamos. Bueno, buenas tardes para todos. Comenzamos y si se van sumando, se van sumando. ¿Cómo están? ¿Cómo anduvieron haciendo estos días que no nos vimos? ¿Estuvieron viendo algo en la materia? ¿Estuvieron trabajando algo en trabajo práctico? ¿En que charlemos? Sí, Hernán, mira, quisiera consultarte con respecto a las pruebas de las maderitas. Yo en mi caso hice 4 o 5, todas con la misma medida, todo como pasó con el video. Si bien bueno, es apoyada en 2 taquitos, y cuando uno hace la prueba, yo literalmente le saqué uno de estos juegos a mis hijos de los xilofón, ¿viste? Las bolitas con el palito para darle un buen golpe, y no da siempre, hay mucha diferencia entre golpe y golpe, la frecuencia que marca. La consulta es, si bien hay de 10 golpes, vamos a suponer que hay uno que te da 1300, otro que te da 1100, supongo que obviamente tiene que ver mucho con en dónde uno golpea. Se toma como referencia, obviamente, la mayor nota, o cuál es el criterio que tomamos para decir, bueno, esta madera está en esta frecuencia. Bueno, no sé si todos ya llegaron a este trabajo. No, vos venís así. Pero está bien, porque los trabajos están todos abiertos y lo pueden ir haciendo, digamos, en el orden que quieran y en la medida que quieran. Está primero, digamos, como trabajos prácticos dentro de la plataforma están cargados. El primero que dice reconociendo el entorno, que es el de los árboles del lugar, que son unas respuestas, unas preguntas. Después hay un cuestionario sobre la madera, ¿no? Sobre el estacionamiento, sobre los tipos de madera. Y después viene el trabajo del cual está hablando Emiliano, que es el de las pruebas sobre las maderas, las pruebas físicas que le hacemos a las maderas, o las pruebas sonoras, que es lo que específicamente está hablando él. Porque hay distintos tipos de pruebas. Hay pruebas de torsión, pruebas de puntos de quiebre, pruebas de flexibilidad, y también las pruebas de sonoridad, que es la que está hablando Emiliano, que es agarrar unas maderitas con una sección, todas iguales, más o menos del tamaño que se usa para hacer un puente de una guitarra. Esperen un segundo, les voy a traer. ¿Estamos? Es agarrar una madera, en este caso guayubira, una tablita de más o menos 1 centímetro de alto por 3, por 18, 19 centímetros, que es más o menos como se tienen cortadas en bruto para después hacer un puente de una guitarra, y con distintas especies de madera, y acá hay un punto que es importante, que no hace falta que sean maderas que sí o sí utilicemos para instrumentos, sino que esta prueba la podemos hacer sobre todo cualquier tipo de madera que encontremos. Las que usamos con los instrumentos y otras. Hasta la de un cajón de manzana si queremos, porque lo que queremos ver es en qué frecuencia resuenan las distintas maderas según su peso específico, su densidad, su dureza, y empezar a ver qué diferencias hay específicas entre los distintos tipos de madera. En este caso es una guayubira, una prueba fácil de hacer es agarrar una tablita así, que supongo que todos la hacen, más o menos. Si nosotros dividimos esta tablita en 3 partes, si la agarramos en una tercera parte, tenemos una zona que es una zona nodal, digamos, una zona donde la madera no vibra, o si nosotros, es una zona donde si nosotros la agarramos ahí sin apretar muy fuertemente, teniendo la media al punto de casi que se nos caiga de la mano, le podemos pegar
No sé si se escucha. Sí. Y sentimos la resonancia. Esto en general se hace cuando uno va a comprar una tapa, un fondo de una guitarra, con un diapasón, o con cualquier cosa que encontramos y queremos ver cómo suena. En las pruebas estas, las maderas están apoyadas entre dos apoyos, así, entre dos piecitos, que si tienen una gomita o algo que amortigue un poco la vibración entre las dos maderas, mejor. También, más o menos en esos sectores donde no interrumpe la vibración de la madera, y se golpea en el medio para ver qué reacción tiene. Si tenemos un afinador de estos que nos indican los hertz que tira la madera, nos va a marcar, como decía Emiliano, 1300, 1200, 1400, que son los decibeles que tira la madera. Él me decía que notaba poca diferencia entre una y otra. En esta sección de madera, puede ser que hayas probado todas maderas de una dureza más o menos parecida, Sí. y entonces ahí haya que la diferencia sean 100, 150 Hz entre madera y madera, inclusive a veces hay menos. Si empezás a probar algunas maderas como más blandas, como un álamo, un pino, o cosas así, te vas a dar cuenta que las frecuencias bajan un montón. Y con lo que decías con respecto a lo que uno toma, sí, es como la nota del primer golpe. ¿Por qué? Porque en esta sección de madera, primero pasa que no tiene mucho sustain, no queda sonando un montón de tiempo, que en ese tiempo nosotros podríamos empezar a escuchar armónicos que se generan de la nota fundamental que le pegamos que generamos con el golpe. Esos armónicos que se generan secundarios no los llegamos a escuchar, por lo menos no con nuestro oído. Quizás si lo grabáramos y después ampliaríamos la frecuencia, podríamos encontrarlo, pero no lo vamos a hacer. Entonces lo que escuchamos sí es como una fundamental corta, y una frecuencia. Sí podemos notar que algunas maderas tienen una duración un poquito más larga que otras. Eso tiene que ver con la fibra, con cómo está de seca o no la madera, con cantidades de cosas que no sé cómo estarán tus maderas, pero que pueden variar No, esos datos. en mi caso particular, puedo sacarme la duda, que la verdad que me vino bien el ejercicio, porque tengo maple radial y maple tangencial, que es el que hay. Radial es raro o es muy caro, como en todos lados, pero es el que yo uso para mangos de bajo y guitarra eléctrica. Y lo que está bueno porque es la misma madera, estoy hablando madera acá con higrómetro de conductividad al 6%, es una madera seca. Y la verdad que sí, únicamente la misma madera con distinto corte sí tiene otra frecuencia. Es increíble cómo bueno, ahí en el trabajo te mandé la foto que se ve bien, bien el radio de uno, y bueno, obviamente el tangencial se pierde mucho, pero la frecuencia es otra. Totalmente. Yo hice cinco maderas, son 3 duras, digo duras de 800, 850 de densidad para arriba, Ajá. y después hice un cedro y un guanacaste que son de 300, 350 de densidad. O sea que la mitad o menos. Y la frecuencia en esas maderas eran mucho más bajas. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, va de la mano de la densidad con la frecuencia, ¿no? Entonces ahí te da, bueno, que era un poco lo que yo te comentaba. Yo, en mi caso, yo empecé como casi todos y estoy empezando justamente a copiar. Yo copio, me bajé un plano Torres, y así como estaba, como que lo calqué. Y bueno, quiero empezar a tener también argumentos para poder empezar a meterle mano a un puente, por ejemplo. Eh,
viste que te dice, si tenés 5 maderitas de puente, tiralos al piso y la que más aguda, agarra esa. ¿Qué tanto verdad es eso? ¿O es mito, es mito? No, bueno, es un poco hacer una prueba fácil de esto que estuviste haciendo con las maderitas. Ahora, ¿por qué? Buenas tardes a los que recién entran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando acá con Hola, buenos días. de, que él empezó ya a hacer las pruebas sonoras en las maderas y estamos Hola, charlando buenas un noches. poco de esto. Buenas tardes. Vamos ahí, hay otro más en la sala. Listo. Entonces, digamos, ¿cuánto siempre es, qué es lo que quiero yo del puente, ¿no? Emiliano recién me decía que hay como un dicho así que cuando querés seleccionar una madera para un puente y tenés 5, las tires de a una, las 5 al piso y la que suena más aguda la escojas para hacer el puente. Eso, bueno, vos recién dijiste algo que probando las maderas te diste cuenta, o ya lo sabías quizá, pero recién lo dijiste, de que van medio de la mano la densidad con la sonoridad. Y cuando decimos la sonoridad, decimos frecuencias más altas o solo más volumen. No, tiene las diferencias. A veces lo que cambia es el timbre. Hay un timbre muy particular. Después, por eso te decía, incluso con la misma madera, como el caso del maple, solo el corte, modificando una variable que es el corte, ya te da otra cosa. Tiene el mismo volumen, pero tiene otro timbre, Otra el sonido frecuencia. otra cosa. Hay un libro que es el libro de Muñoz, no sé si lo conocen, que es de especificaciones vibramétricas de las maderas. Eurométrica, sí, claro. Es un libro muy viejo, del año 50 y pico creo que es. Y ahí hay una parte del libro que dice que cuanto más duro el material, mayor transmisión de la sonoridad. O sea, si nosotros agarramos una viga larga y le pegamos en una punta, la velocidad con la que esa vibración llega a la otra punta es mayor o es mejor cuanto más dura es la madera o el material, porque también hace prueba con un hierro, por ejemplo. Y la transmisión en el hierro es muchísima. No sé, nosotros le pegamos un martillazo a un hierro de 6 metros en una punta, en la otra punta llega muy bien y queda vibrando un montón de tiempo. Eso es un poco así, eso no es un poco así, es así en las maderas, salvo cuando llegamos al quebracho, que el quebracho corta la transmisión de la vibración. Por tener una fibra entrecruzada, que hace que la vibración no corra por longitudinalmente a la beta, como corre siempre. Es decir, que el quebracho, por ejemplo, para un puente no te va a servir. No. Sí lo podrías usar en un diapasón por su dureza, pero tampoco ayudaría a la vibración. No sumaría, digamos. No te restaría, pero no sumaría. Ahora, en algunos casos, nosotros podemos elegir tener una madera no tan dura para el puente, para tener una sonoridad que no sea tan filosa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, entre un puente de ébano y un puente de bahía, hablando de guitarras, a mí me gusta mucho más la sonoridad de un bahía. Sin embargo, no es más duro que el ébano. El ébano tiene un grano y una pasta más cerrada. Y un peso específico, no sé si mayor, pero casi seguro sí. Es más agudo, el ébano es más agudo, le da Es más un... agudo. Sí, sí, es más agudo. Por ende, te filtra más las frecuencias bajas. O sea, como filtro pasabajos, el ébano es más eficiente
que el Bahía, o que el Palisandro. Pero te da un timbre más chillón. Te da un timbre más chillón. Por ejemplo, para una guitarra que suelo usar, a mí también, bueno, que al día de hoy no. Una vez me dicen para hacer una guitarra de tango. Y yo digo, o sea, ¿cómo una guitarra de tango? Sí, una guitarra de tango. Claro, lo que quería decir era que era una guitarra con el timbre, por ejemplo, del Nogal. Yo te lo digo así, estuve semanas volviéndome loco de saber qué significaba una guitarra de tango, o para tango, pero era eso, es el tono que le da específicamente, no sé qué estudio han hecho los tangueros que le dio, No, eso viene, y eso te creo que el decía, otro, cada madera le da un color, por decirlo así, al sonido que querés hacer. claro, eso viene, creo que el otro día lo hablábamos ya, viene de la construcción auditiva que tiene cada uno, cada época o cada género, ¿no? Las guitarras de los viejos tangueros son como el referente de sonoridad del tango. Y no eran guitarras muy caras, no eran guitarras muy caras, eran guitarras que se construían acá, en general, en Argentina, en la década del 70, cuando fue el surgimiento de la guitarra y explotaron las casas y las fábricas de guitarras y todo el mundo quería tener una guitarra por el tango y por el folclore, más que nada por el folclore, que en esa época llega muy fuerte a Buenos Aires, y entonces en Buenos Aires surgen las grandes fábricas de guitarra, como Casa América, Antigua Casa Núñez, o Gracia, y todas esas. Todas surgen en principios de los 70 por el advenimiento del folclore de la capital. Entonces hay un registro sonoro de las guitarras de esa época y del tango más antiguas también, ¿no? De la Guardia Vieja, que eran guitarras que también eran construidas acá o traídas, pero eran guitarras baratas, no era el género del tango, no era un género que los guitarristas eran guitarristas con plata para comprarse un buen instrumento o irse a España y traerse una buena guitarra. Entonces las guitarras eran construidas en nogal, en algarrobo, en cedros, por ahí, como mucho una caoba. Y esa sonoridad es la que quedó grabada de las guitarras de esa época. Entonces el referente sonoro es ese. Cuando uno te dice una guitarra de tango, bueno, ¿con qué se hacían las guitarras en la época gloriosa del tango? Y la mayoría eran de nogal. Y el nogal da una característica pastosa en el sonido, por decirlo de alguna manera. No solo el nogal, la forma de construcción de las guitarras de esa época, principalmente las tapas también, ¿no? Los pinos que se usaban para las tapas, bueno, un montón de cosas. Ya sabemos que Pasa no hay... Sí. justo con guitarras de esa época, digo, me han pasado por el taller algunas guitarras que también son del 60, 70, que por ahí son todas de maderas macizas, por ahí te das cuenta que por ahí la tapa es de algún tipo de picea, de pino, de algo, pero no es abeto, que incluso las desarmás y están mal lijadas adentro, hasta incluso cortadas, se las marca la sierra. Y yo siempre tengo como la sensación de que así todo suena mejor que cualquier cosa que puedes comprar ahora. ¿Es así o es una cuestión de romantizar un instrumento viejo? No, es un poco así. Es un poco así. Digamos, ahora hay algunas guitarras que tienen una relación precio-calidad que están buenas, que están prolijas, que están bien diseñadas, que, digamos, que son de fabricación en serie pero andan muy bien, que se mantienen estables. Pero en esa época sí, se construía, hubo como una cosa que se construyó mucho de golpe y no todos tenían una preparación para hacer esa construcción. Entonces, hay mucho de palo y a la bolsa, de esa época también. Sin embargo, las maderas eran todas macizas, como decís vos, eran bastante seleccionadas, y esas guitarras que se construyeron en esa época, hoy por hoy esas maderas tienen un montón de años más, también estacionadas, y si se mantuvieron sonando, mucho mejor. Hay algo ahí que físicamente no lo podemos explicar mucho, o sí parte, pero no del todo, es que esto de que los instrumentos que se mantienen sonando, o cuanto más se tocan, más suenan.
o el despertar de los instrumentos. ¿Viste? Cuando que te dicen, che, el instrumento está bien, está recién terminado, está bueno, pero tocalo y vas a ver que va a ir ganando volumen, que el sonido se va a redondear, que se va a poner mejor. Eso es cierto, es así. Y la otra vez hablaba con un físico y me decía, hay un montón de cuestiones que se podrían estudiar, que son de cómo se van acomodando la madera, las fibras, microfisuras que se pueden generar por tensiones, y el acostumbramiento de toda la guitarra a esa tensión, de todo el material a esa tensión. Entonces, una vez que eso hay un proceso al principio del instrumento que está en continuo cambio, pequeño, pero tiene cambios hasta que eso se estabiliza en un lugar y ahí queda. Entonces eso es lo que por ahí decimos el despertar del instrumento o el abrirle el sonido. Después hay un montón de otras cosas que sí son mitos y habría que estudiarla mucho más para poder decir si son sí o no, que es esto de que los instrumentos, por ejemplo, que los instrumentos que están tocados por mejores músicos suenan mejor que los que están tocados por músicos amateurs, el mismo instrumento, o los que más tocados están, más suenan. De eso hay un montón de cosas que no tenemos, no podemos tener una certeza de que es así. Hay mucho digamos, cuando uno escucha un buen intérprete, ya tiene una predisposición a escuchar algo que seguro va a sonar buenísimo. Porque voy a escuchar a este tipo que es muy grosso, seguro que suena bárbaro. Y si toca con y por ahí toca con una guitarra que no es su mejor guitarra, y la va a hacer sonar mejor, porque por ahí hay una interpretación y un conocimiento mayor. Entonces hay una expresividad mayor también, hay, digamos, el piano, por ejemplo, que es un instrumento que parece un instrumento bastante despersonalizado, si se quiere, porque ¿no? Apriete yo la tecla o apretes vos la tecla o cualquiera de ustedes la tecla, es apretar una tecla y que pulse una cuerda. Y sin embargo, uno escucha a un pianista, escucha a otro y lo reconoce, sin verlo. Eso va en la interpretación, en el estilo, en la intención, en el peso de la mano, en la forma, en un montón de cosas que hacen que el instrumento suene de una manera. Bueno, lo que pasa con las pruebas a doble ciego, ¿no? Esas pruebas que se hacen donde el público no sabe qué músico está tocando ni qué instrumento está tocando y tiene que anotar qué le parece, y en general son de altos errores. O sea, la mayoría se equivoca, aunque el público sea un público especializado. Entonces sí, hay un montón de cosas que son mitos. Pero sí es cierto que en esa época hay muchas guitarras que la construcción, más que nada de la parte interna, es bastante simple y bastante de mala terminación. Y sin embargo suena muy bien. Yo he escuchado guitarras inclusive que suenan bien y que no tienen nada adentro. No hace 3 o 4 años atrás, 3 años atrás más o menos, restauré una guitarra de esa época, 63, 64 creo que era, que sonaba muy lindo y no tenía abanico. Y lo más loco es que la tapa no se había deformado. Está bien, hay guitarras mucho mejores, pero esa sonaba lindo. O sea, no se podía decir que le faltaban cosas, sonaba muy bien. Y sin embargo no tenía nada. Sí, yo tenía una pregunta en relación a eso. Perdón, que Sí. termine mi compañero. Disculpa, Raúl, dale. Gracias, Cecilio. Que sí he visto alguna de esas que decís que lo que siempre me llamó la atención es que tienen tapas mucho más gruesas, por ahí de 4 milímetros, 3 milímetros y medio. Claro. Yo no sé si eso es justamente para compensar la falta de abanico Totalmente. o por una cuestión de... No, totalmente. Si no tuvieran ese espesor, se deforma. Y como para cerrar, y paso a Elvio, también yo he notado en instrumentos, cuando yo arranqué a tocar, pongámosle,
en el año 90, 95, los instrumentos chinos eléctricos que se conseguía tenían los que eran muy buenos, los intermedios y los que eran muy malos. Y ahora, y hasta hace poco, vos veías esa diferencia y me han traído cosas al taller relativamente nuevas, de instrumentos hechos en Asia, y que la verdad que, o sea, están bien trastados, los trastes están bien puestos, digo, o sea, que no tienen nada para envidiarle por ahí instrumentos por ahí de primerísima calidad, digamos, o sea, en la cuestión de la construcción, hay que rectificarlo, sí, bueno, traes una Fender USA y también hay que rectificarla, por ejemplo. Como que también eso, ¿no? Como que se ha elevado mucho el estándar, digamos, de ese tipo de instrumentos, de los de nivel de aprendizaje, digamos, entry level, como le dicen algunos músicos. Sí, sí. Sí, es así. Yo creo que mucho tiene que ver con cómo avanzó la tecnología y que las fábricas, inclusive de instrumentos baratos, hoy tienen formas de hacerlos que son más precisas. Las escalas, cómo ponen los trastes, el ensamblado, bueno, las líneas de factura que tienen son más precisas. Entonces muchas veces la diferencia por ahí está en la calidad de los materiales, en que por más que estén bien hechos, algunos sufren algunos cambios porque las maderas no están tan estacionadas o no son tan seleccionadas, pero dentro de esos instrumentos hay unos que funcionan muy bien y que terminan en el tiempo funcionando muy bien también. Como así también hay instrumentos caros de marcas reconocidas que pueden tener fallas, que vos decís, ¿cómo se les pasó esto? Como un mango tiene un nudo en el medio y no trabaja bien en una buena marca, que sé cómo se les pasó. Bueno, no es que se les pasa, que yo. Suponen que puede andar y sigue de largo en la línea o pasa el control de calidad, vaya a saber por qué. Pero sí, es cierto. Igual que, por ejemplo, yo siempre pongo, hay otras, ¿no? Pero siempre pongo como ejemplo las guitarras de estudio de Yamaha. Son guitarras que, si bien no son guitarras de concierto ni recontra sonoras, son guitarras que funcionan muy bien y con el tiempo se mantienen siempre igual. O sea, yo he recibido guitarras de Yamaha sin tensor, con una baqueta tremenda, así con 7 años de conservatorio, que yo, y que el mango está re derecho. Pero sí, bueno, o fue la selección de los materiales, o el tipo de construcción, o la tecnología que usaron, pero hay algo en lo que tuvieron un acierto, y la guitarra se mantuvo como se tenía que mantener, por más de que no sea el instrumento. Para todo ese proceso de años de mucho estar en el instrumento, mucho tocar y mucho estudio, cumple perfectamente la función. Ahora hay una marca de guitarras que se llama Córdoba también, no sé si la conocen, que a mí me parece que está muy bien. Por el precio que tiene, me parece que tiene una construcción superior a otras marcas de ese precio que son tremendas, son un desastre. No sé qué pasará con el tiempo porque no es una marca que hace tantos años que está acá. Entonces hay que ver cómo se mantienen en el tiempo, pero las que he visto, la verdad que bastante bien, me pareció, por una relación precio-calidad. Ahí me avisó que se está terminando el tiempo, pero Sí, tiene una pregunta por ahí. renovamos otra vez. Bueno. Pero sí, decime. Yo tenía una consulta, varias cosas ahí se expusieron. Me ha pasado esto de encontrar instrumentos que suenan muy bien y no hay abanicos adentro y uno se pregunta cómo, o a veces que los puentes son sintéticos. Pasaba con una gama muy conocida de guitarras antigua Casanúñez que se fisuraba siempre la tapa al medio y el puente era sintético, no era de madera ni nada, pero sonaban bien. Entonces, uno se hace preguntas, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? Y en ese equilibrio también me pasó una que tuve que sustituir un puente, ¿no? Y por ahí por las dimensiones tuve que construirlo. ¿Por qué? Porque el puente era dimensionado muy grande y no había comercialmente ninguno. Entonces recurrí a trabajarlos con guayubira, ¿no? Porque era comercialmente lo que había, Nogal en ese momento no tenía. Hasta el momento creía que iba a sonar bien. Entonces la pregunta es, y por ahí hubo cosas que no fueron tan felices, ¿no? ¿Por qué? Se construyó todo, quedó
hermoso, como es la guayubira, pulida, todo, dejándolo delgado y todo, sonoramente sonaba lindo, hasta que se pegó. Cuando se pegó, ahí como se dijo, cambió el timbre del instrumento. A mi oído no era el resultado que yo esperaba, ¿no? Qué sé yo, más brillante, más naif, así como más brillante, latoso puede llegar a ser, con más proyección, pero no es lo que yo quería en la oreja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio, ¿no? De la ecualización que nosotros tenemos afuera de esta pieza y la que yo voy a obtener después? No sé si hay un 2 más 2 es 4 y se busca, ¿no? ¿No es cierto? Decimos, un puente tiene que resonar en esta frecuencia para que tengas este sonido. Obviamente que la guayubira mía es diferente a la guayubira que puede tener otro, y quizás si encuentro otro cacho de guayubira va a sonar distinto, porque por más que la corte radial tangencial Inclusive es dentro, un material que no es así como por ahí las tablas dicen, del todo, por un montón de cosas que pasan en la madera, porque crece no en una fábrica, sino en la tierra, con un viento, con la humedad, y no es todo tomado es 4, eso por ahí lo tengo en claro, a pesar de mi camino recorrido muy corto. Pero quiero saber si hay un equilibrio, ¿no? Entre esta ecualización que podemos tener nosotros golpeando la maderita y decir, ah, esto me gusta cómo suena, y si lo pego acá, va a sonar así, ¿no? Porque después se suma, que yo, la tapa suena hermosa ahí, pero después cuando lo pego y le pongo los abanicos, va a sonar así o es azar. Eso es lo que me rompe un poquito la cabeza, como para tener el control de lo que uno va teniendo afuera y después lo ensambla. Y ni hablar después cuando se laquea, qué sé yo, que cambia también, pero bueno, vamos a la madera, ¿no? No sé si hay algún camino, es decir, un puente, che, tiene que resonar en tanto para que tengas un buen resultado sonoro, con buen sustain, tiene que pesar tanto, cuánto tiene que pesar un puente, para que no jorobe después el sustain, digamos, por ahí más pesado. yo no sé si hay números así que se puedan decir, como decís vos, 2 más 2, ¿viste? Pero sí hay parámetros. Por ejemplo, es mejor un puente liviano que un puente pesado, para mí. Si se corta, vamos de vuelta de Renault, ¿no? Porque se va a cortar en cualquier momento. Después, de acuerdo a lo tímbrico de la madera, a la dureza, vas a tener una transmisión más rápida o más lenta de algunas frecuencias. En general, los que son más duros tienden a tener un mejor paso de los agudos. Entonces vas a tener una sonoridad un poco más aguda. La tapa va a amplificar eso. O sea, la tapa te va a servir de amplificador de eso. Lo que por ahí se puede hacer en el reemplazo de un puente es, si vos tenés la posibilidad, si ya te llega la guitarra desarmada y vos no la escuchaste nunca, no lo sabés, pero si tenés la posibilidad de escuchar el instrumento, después de desarmarlo y reemplazarle el puente, bueno, podés tener una idea de lo que era el instrumento y entonces podés tener ahí una idea de qué elegir para reemplazar lo que sacaste. Y también ver cómo era el material que sacás. Si tiene una sonoridad aguda, si era duro, si era rígido, si era flexible. A veces lo que pasa con los materiales, como los polímeros que se usan para hacer este tipo de pieza, como un puente así, que se hace por molde, ese tipo de cosas, es que son muy estables en comparación uno con otro. Digamos, cosa que en la madera no pasa. ¿No? Un puente de determinado polímero hacen 20 y los 20 es muy probable que suenen exactamente igual. Bien, mal, pero igual. En cambio la madera, como decís vos, en el mismo tablón, de acuerdo a la beta que encuentre, o en la guayubira más que nada, que va cambiando todo el tiempo el color y con el color la dureza, puedes hacer 3 puentes del mismo tablón y los 3 que tengan algo un poquito distinto. Igual hablamos de cosas muy sutiles, pero se escuchan, y como hablábamos la clase pasada, para el músico que tuvo siempre ese instrumento y que conoce bien la sonoridad, lo va a escuchar más que nosotros, quizá el cambio.
Sí, sí, en este caso se fue muy contento, digamos. Claro. Aparte de haber elegido la guayubira con su color chocolate y con su fetita. Y sonaba, se fue rechocho. Ujú. Pero en mi búsqueda, digo, che, no está del todo bueno. Como vos decías, yo también soy medio detractor del ébano como para el puente, ¿no? No, me gusta más la otra sonoridad más pastosa, ¿no? Este, esperaba tener otro tipo de sonido más natural, Claro. porque me sonaba como por ahí artificial, como si uno en una ecualización sube mucho, en ese caso, creo que se subieron mucho los agudos, ¿no? Es como que uno tiene una ecualización más artificial, digamos, del instrumento, o de lo que uno por ahí en la búsqueda, porque no quiere decir que sea Hay algunas cosas por la o oreja pruebas de que se uno. pueden, hay algunas cosas o pruebas que se pueden hacer después del puente, después de que el puente está pegado, si uno no está conforme. Una, por ejemplo, es afinarle con mucho cuidado las alitas del puente. Porque el puente rigidiza toda la tapa, ¿no? Nosotros le estamos agregando una masa ahí arriba, un peso y una cosa que la está dejando más dura. Entonces, si nosotros afinamos las alitas del puente, las aletas del puente, estamos flexibilizando un poco más la tapa y sacándole peso. Eso, si nos parece que la guitarra quedó media dura para su sonoridad, puede ir mejorando la proyección con eso. Después, por ejemplo, si nos resulta muy duro, yo he llevado a partir, a cerrar en el medio puentes enteros, puestos, con mucho cuidado de no llegar a la tapa. Pero vos partís al puente y terminan siendo dos piezas que de alguna manera eh, flexibilizan la tapa de golpe y cambia muchísimo la sonoridad. Otra cosa que se puede hacer a veces es hacer un agujerito en una de las aletas, en la de abajo, un agujerito con una mecha de 5 o 6 milímetros en el medio de la aleta. Hacer un agujerito ahí y eso de alguna manera genera como una descarga de presión de la tapa que gana en graves. Entonces, son todas cositas, sutilezas y trucos que se pueden probar. En la cejilla, o sea, cuando partís el puente, partir la cejilla también, ¿no? Es como dividir la tapa en dos. Entonces empezás a tener una movilidad de la tapa distinta. A veces depende, puede mejorar o no. En general, si vos